Y de todas formas, ahora cuando se celebran, bueno, pues cuando se celebran los centenarios de los acontecimientos, de obras, bueno, pues como que se habla bien. Por ejemplo, el Quijote es una muestra, sí se dice unas personas que es una muestra de una obra pues que es generosa, que es un personaje generoso, altruista, bondadoso. Y por otra parte existe la palabra quijotismo. O sea, que eso ya es un poco más peyorativo. ¿No se ponen de acuerdo exactamente en qué bondades tiene el personaje? Hombre, yo creo que la genialidad de una obra no la establece el autor ni el público en el momento en que se publica, sino que eso es el que sea una obra que tenga lecturas sucesivas de siglos, de años, y que tenga mensaje y que tenga posibilidades de ser lógicamente acercada y tener unos horizontes siempre actuales, ¿no? Y esto es lo que hace tan dialéctica la obra y tan controvertida, pero claro, siempre elogiada, porque cuántas obras tiene una literatura digamos así, clásicas, que la palabra clásica sea indiscutible, y que además es una Biblia, ¿no? Es decir, que una Biblia porque cuántas y cuántas citas y cuántos autoritas afirmó para justificar el pensamiento de tantas y tantas personas, pero no solamente en el campo literario, sino en el campo social, en el campo político, en el campo ideológico y hasta en el económico, ¿no? Es decir, y no digamos ya en el campo de la ética y de la moral, ¿no? De tal manera que, claro, ahora llega un centenario, todos son elogios, hombre, hay elogios fundamentados y hay otros elogios que son más tópicos, ¿no? Como es natural, pero no cabe duda que es una obra que nos permite, digamos, pues cuando coinciden unas efemérides, como ya han sucedido en otros momentos, es una obra que siempre abre horizontes y siempre hay alguna perspectiva de acercamiento. Yo creo que este año concretamente, en medio de toda esta agitación que ha provocado, ¿no?, pues después quedan pocas cosas, o quedan al cabo de unos años. En definitiva, el tiempo es el gran juez en todas las cuestiones artísticas, ¿no? Pero creo que una de las cosas que va a quedar, y que no es la más ruidosa, va a ser la edición anotada de Rico, ¿no? Es decir, que el Quijote siempre necesitó anotaciones por las muchas deturpaciones y defectos incluso de edición, como explica Rico en su obra, y creo que el que quede un texto fijado de crítica textual que no se había abordado así de una manera definitiva, o por lo menos muy sólida, probablemente sea lo que quede, y no es lo más llamativo, sin duda alguna, ¿no? Es decir, que son cuestiones más eruditas, más precisas, pero que es muy importante una obra de esta importancia que tenga justamente un texto fijado, un texto comentado, un texto fiable, en definitiva. Y antes nos comentaba el impacto que supuso, bueno, pues que en el siglo XVIII, pero el tercer centenario, la celebración del tercer centenario de la obra del Quijote en 1905 también supuso pues un encuentro casi entre autores tan dispares como podía ser Pardo Bazán, Pondal. Sí. Bueno, ocurre que la conmemoración de 1905 tiene una connotación especialísima, y es que es la primera conmemoración donde todo se debate ya en la prensa. Es decir, que en las épocas anteriores era un tema erudito, era un tema de tertulia de eruditos, era un tema de ilustrados, en definitiva, porque incluso el tratamiento que tiene en el siglo XIX es un poco hijo de la ilustración, de la erudición ilustrada, ¿no? En Galicia, claro, la conexión con Sarmiento es muy importante, porque el hecho de que haya sido pionero, Sarmiento, casi toda la correspondencia, artículos, etcétera, de los provincialistas, de lo que a partir de 1846 reivindican son los historiadores de Galicia, etcétera, claro, es Sarmiento una búsqueda incesante de los manuscritos, está la obra inédita. Y es muy importante, por tanto, el que venga de esa paternidad, porque le da autoridad, sin duda alguna, ¿no? Pero no dejaba de ser un debate muy cerrado, muy especializado. Hombre, en Santiago concretamente se protagoniza en la década de los 40, de 1840. Es curioso que a Praza do Pan le cambian el nombre y le ponen Plaza de Cervantes. Y surgen las primeras protestas en el periodismo local santiagués,
concretamente uno de los padres del provincialismo, que es Antolín Faraldo, y dice, pero ¿qué viene a pintarnos aquí y a quitarnos el pan? Lógicamente un personaje de esta naturaleza, ¿no? Es decir, que realmente ese proceso controvertido existió siempre. Lo de 1905, claro, tiene esa virtualidad, es decir, de repente es el Quijote frente a los medios de comunicación. Había una prensa muy activa en toda España, lógicamente, una prensa política, una prensa cultural también, asimismo, con un debate muy vivo, y claro, el Quijote es curioso que además quien suscita el debate es un artículo, creo recordar que de Mariano de Cavia, que reivindica que tiene que celebrarse este acontecimiento, y esto es lo que hace que empiecen todas las sociedades quijotescas, el quijotismo, las revistas, la prensa, etcétera, etcétera, a divulgar esto. A Galicia llega a través de la Liga de Amigos da Coruña, que el presidente es Narciso Túñez, y le manda, con la cuestión impresa, invita a toda una serie de personalidades muy diversas a hacer una conmemoración del acontecimiento. Y aquí está justamente una de las citaciones, de las invitaciones, que se lanza a un personaje que no colabora, que es Manuel Murguía, ¿no? No sabemos la razón ni la respuesta, pero quizá la adivinemos. Murguía era uno de los líderes, lógicamente, del regionalismo, era la cabeza visible política de todo el movimiento regionalista, y bueno, por las razones que ya apuntamos, el hecho de que el Quijote simboliza una cultura centralista, una cultura, es el mito, digamos, de una cultura contra la que no es que se luche contra ella, contra esa cultura, pero el hecho de que represente un poco toda la opción política y que todo parta del centro, pues es evidente que hay reticencias, ¿no?, que se ponen de manifiesto después en el folleto, interesantísimo folleto que se publica, ¿no?, en el mismo 1905, auspiciada por esta liga, y colabora un número importantísimo de personalidades, ¿no? Curiosamente, solo hay 2 colaboraciones en gallego. Una, creo recordar que es la de Carré, de Eugenio Carré, y la otra es de Pondal, un poema al Quijote de Pondal, o sea que uno de los padres, digamos, de la patria y de la literatura del Resurgimiento, y escribe un poema al Quijote.